Buenas, estamos en el ejercicio 2C del práctico 7 de funciones compuestas y homogéneas. En este ejercicio tenemos que encontrar la derivada total de W con respecto a t. Fíjense, tenemos, usando regla de la cadena, tenemos una W acá que vemos que depende de, por un lado, de X, de Y y de Z. Bien, entonces nuestra función W depende de X, Y y Z. Pero además estamos viendo acá que X y Z son funciones todas de t. Bien, entonces cuando dice el ejercicio, el enunciado, si vemos el enunciado, nos dice encuentre la derivada total de las siguientes funciones. Se refiere a la derivada total a eso, a que se refiere a la derivada, en este caso, a la derivada total que es con respecto a t, porque fíjense en que si hacemos el diagrama de árbol de variables, tenemos un W que depende de X y Z, pero como dijimos, X y Z dependen de t. O sea, W depende de X y Z, pero X depende de t, Y depende de t, y Z depende de t. Entonces la derivada total se refiere a la derivada de W con respecto a t. Porque en el fondo la única variable independiente en todo este juego de funciones compuestas, la única variable independiente es la t. Es la única en la que yo tengo libertad de elegir cualquier valor. Las otras variables, la x, y z, que son las intermedias, fíjense que yo estoy restringido por cómo está compuesta en función de t. O sea, si elijo un t igual a 1, acá tendré el logaritmo molecular de 1, acá el logaritmo molecular de 2, y acá tendré igual a 1. ¿Bien? Porque quiero decir que x y z yo no tengo libertad de elección, sino que dependen de t. Entonces la derivada total se refiere nuestra función más externa, la w, derivada sobre la única variable independiente que hay. Es decir, como derivada ordinaria, porque es una sola variable, la derivada de w con respecto a t. Esa es nuestra derivada total. Bien, ahora tenemos que usar el teorema de regla de la cadena para componer a nuestra derivada, ¿bien? De derivada de con respecto a t. Para eso, como ya hemos visto en el ejercicio anterior, tenemos que encontrar todos los caminos que de W nos lleven hasta T. Y tenemos que ir, por cada paso que hacemos, derivar con respecto de una variable a la otra, por la otra variable por la otra, y luego vamos sumando todos los caminos. Entonces, vamos. Primero tenemos que encontrar la derivada de W con respecto a X por la derivada de X con respecto a T. Bien. Este es el primer camino. Ahora tenemos otro camino acá. Más la derivada de W con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a T. Y por último, la derivada de W con respecto a Z la W con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a T. Bien, entonces fíjense, son todos los caminos. El camino rojo es la derivada de W con respecto a X por la derivada de X con respecto a T más la derivada del otro camino y el otro camino. Bien, entonces eso es lo que tienen que hacer cuando hacen encontrar piden las derivadas, bien, en funciones compuestas. O sea, tienen que estar atentos a ese tipo de cosas.
Por eso el diagrama de árbol es muy útil porque uno puede ver visualmente muy rápidamente cómo es la dependencia de W con respecto a T. Fíjense que la dependencia de W con respecto a T está dada por el intermedio de X y Z. Entonces me permite construir rápidamente estas, la composición digamos, de la derivada compuesta. Entonces ahora vamos a calcular cada una de las derivadas que tenemos acá y al final de todo vamos a poner todo junto. Como les dije anteriormente, conviene hacer eso porque a la hora de reemplazar después es más fácil. Bien, entonces empezamos con la derivada de W con respecto a X. Fíjense en acá. Tenemos la exponencial de 2x más 3y por coseno de 4z. O sea, en este contexto coseno de 4z es una constante, entonces queda igual por la derivada de la exponencial es la exponencial misma, exponencial de 2x más 3y. Y ahora derivamos el argumento de la exponencial, porque tenemos la regla de la cadena, pero de la que ustedes vieron en análisis 1, o sea, derivamos de la función más externa a la función más interna. Derivamos el polinomio que tenemos acá, que es 2 por x, estamos derivando con respecto a x, entonces 2 por x es 2, más 3 por y es 0, porque eso es todo constante para x. Es decir, esto nos queda 2 coseno de 4z por la exponencial de 2x más 3y. Bien, ahora tengo que encontrar la derivada de w con respecto a y, o sea, esta de acá. O sea, voy a encontrar las tres derivadas de w, así ya tengo listo eso. Entonces tengo de vuelta el coseno para y es una constante, entonces queda coseno de 4z por y ahora derivamos la exponencial, entonces nos queda la derivada de la exponencial misma. Y derivamos el argumento que estamos derivando con respecto a y, entonces nos queda 2x es 0, 2 por x es 0, más 3 por y, la derivada de 3 por y con respecto a y es 3. Sí, esto nos da 3 coseno de 4z por la exponencial. Y nos queda una más de las de w, que es la derivada de w con respecto a z, que es esta que está acá. Bien, entonces tenemos, ¿qué tenemos acá? Tenemos coseno de 4z y una exponencial. La exponencial en este contexto es una constante, que no tiene nada que dependa de z, entonces queda tal como está. Por la derivada del coseno, que es menos seno, por la derivada de lo interno del argumento del coseno, que es 4z, la derivada de 4z es 4. Es decir, esto nos queda 4, perdón, nos queda menos 4 seno de 4z por exponencial de 2x. Bien, ya tenemos las tres derivadas con respecto a w con respecto a x y z. Y ahora nos faltan estas derivadas, la derivada de x con respecto a t, la derivada de y con respecto a t y la derivada de z con respecto a t. Entonces nos va a quedar la derivada de x con respecto a t, una derivada ordinaria. Vemos la derivada del logaritmo neperiano de t es simplemente 1 sobre t. La derivada de y con respecto a t tenemos un logaritmo neperiano de algo, entonces nos queda 1 sobre el argumento del logaritmo neperiano por la derivada del argumento del logaritmo neperiano, que en nuestro caso va a ser 2t. Es decir, esto nos queda 2t sobre t cuadrado más 1. Y finalmente nos queda la derivada de z respecto a t, que nos va a quedar simplemente es una potencia, entonces baja la potencia y nos queda la t con
la potencia menos 1, entonces fíjate a la 1. Entonces ya tenemos todas nuestras derivadas y ya podemos ir entonces y resolver y reemplazar en nuestro ejercicio. Se me borra todo esto por esta parte. Es decir, siguiendo del asterisco, la idea de W con respecto a T, teníamos ¿qué tenemos? Tenemos la derivada de W con respecto a X. O sea, tenemos esto primero. Copiar, quiero tenerlo ahí como ayuda a memoria. Ahorita te lo pongo. Eso lo dejemos ahí. Si no molesta. Lo tenemos ahí. Ahí, ahí está. Hay muchas ocasiones molesta menos. No sé si lo puedo rotar, no, no puedo. Bien. Bien, entonces seguimos. El asterisco. Tenemos entonces primero la derivada de W con respecto a X es, lo que tenemos acá, es 2 coseno 4z por N. Entonces tenemos que 2 por coseno de 4z por la exponencial de 2x 3y por, y ahora tenemos que poner la derivada de x con respecto a t, o sea 1 sobre t, por 1 sobre t más, ahora ponemos la derivada de w con respecto a y, que es esto que está acá, por la derivada de y con respecto a t, que es esto que está acá, más la derivada de w con respecto a z, es esto que está acá, por la derivada de z con respecto a t, que está acá 2t. Bien, entonces ya ahora puedo borrar esto acá abajo, ya que no lo uso más. Bien, entonces, empecemos a acomodar un poco, esto nos va a quedar, podemos sacar factor común exponencial, están en todas, y acomodar un poco los signos, esto nos va a quedar igual a la exponencial de 2x 3y por, abro paréntesis, me queda 1 sobre t coseno de 4z más, me comí el 2 acá, 2 sobre t más coseno de 4z más 3, 3 por 2 es 6, tenemos este 2 acá y este 3 acá, nos queda 3 por 2 es 6, 6t sobre t cuadrado más 1 por coseno 4z menos, porque tenemos este menos acá, más por menos es menos, 4 por 2 es 8, 8 t seno de 4z. Bien, ahora entonces voy a sacar como un paso extra el factor común, 2, entonces me queda 2 exponencial de 2x más 3y
por 1 sobre t coseno de 4z más 3t t cuadrado más 1 coseno de 4z menos 8 dividido 2 es 4 t seno de 4z. Bien, entonces ahí terminaría el ejercicio, que estaría bien hecho. Con eso ya alcanza. Voy a hacer un paso extra solo para que vean qué pasa si yo reemplazo a x y z con respecto a su compuesto por su función. O sea, en vez de x pongo el logaritmo neperiano, en vez de y pongo el logaritmo neperiano de t cuadrado más 1 y si aparece z, pues t cuadrado. Como paso simplemente para ver cómo quedan, porque como digo, por este práctico no es necesario hacerlo, con esto alcanza, si les piden esa derivada ya alcanza, pero en prácticos siguientes, por ahí es importante a veces hacer el cambio y dejarlo todo ya en función de t. Eso va a ser dependiendo de lo que se necesita hacer. Bien, entonces acuérdense en eso. Paso extra, voy a poner un paso extra solo para que se acuerden. Paso extra es reemplazar, nos queda igual a 2 por exponencial de 2. ¿Y x cuánto vale? Logaritmo neperiano de t. Logaritmo neperiano de t más 3 por ¿cuánto vale el logaritmo y logaritmo neperiano de t cuadrado más 1? Por, abro paréntesis, 1 sobre t por coseno. ¿Cuánto vale la z? Bueno, acá se me va a mover un poquito si se ve, ahí está. Z vale t cuadrado, entonces acá donde aparece 4, donde aparece z tengo que poner t cuadrado, entonces me queda 4 t cuadrado más 3t sobre t cuadrado más 1 por coseno de 4t cuadrado menos 4t por coseno, por seno, perdón, de 4t cuadrado. Falta cerrar el paréntesis grande y ahí termina el ejercicio con el paso extra, ¿bien? O sea, arriesgando todo en función de t. Ahora, algo que podrían darse cuenta es que yo podría haber reemplazado directamente en mi función a las x y z usando digamos, como está escrito acá, o sea, poniendo acá 2 por logaritmo neperiano de t, más 3 logaritmo neperiano de t cuadrado más 1 y así, y haber derivado usando regla de cadena tipo análisis 1, o sea, si se transforma una variable en una función a una sola variable, entonces eso tendría que ser una regla de cadena, pero fíjense que sería un infierno derivar eso, y que este teorema acá en este ejercicio se nota bien la importancia de este teorema, la facilidad que nos da, porque lo hace muy mecánico usando este árbol, digamos. Si no, si yo reemplazara directamente todas las x, las y, las z, acá directamente con lo que vale, lo logaritmo del primer t, lo en un zt cuadrado, y qué sé yo, tendría que usar reglas del producto, y la exponencial tendría reglas del producto también, o sea, es realmente complejo, se vuelve mucho más tedioso hacerlo como se hacía en análisis 1 que usando el teorema que está acá, ¿bien? Usando el diagrama de árbol. Por eso acá se ve muy bien la facilidad que nos permite esta herramienta. Como les dije, esto alcanza si les pide la derivada, pero a veces, como digo, más adelante vamos a ver quizás ejercicio en donde, en este práctico no, en otros prácticos, en donde esto paso extra es necesario. Bien, que es volver a todo en función de t, a nuestra variable independiente.